Que el Señor le bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor nuevamente porque a pesar de que la situación nos lleva a estar confinados, ¿no?, a nuestras casas, a nuestros hogares, aún así la palabra de Dios no está confinada y por lo tanto aún desde nuestros hogares podemos compartir la palabra del Señor y podemos ser edificadas a través de ella. Eso hay que agradecerle al Señor en verdad porque, como nos muestra el salmista, sin Dios y sin su palabra no tenemos nada. Sin Él, ya desde hace mucho tiempo hubiésemos desfallecido, nos hubiésemos apartado incluso de la fe. Por esa razón, espero en el nombre del Señor que nosotros que estamos reunidos aquí como familia secular, pero también familia en la fe, también las personas que escuchen este audio de sus hogares, de sus casas, también puedan ser edificadas. Para comenzar, quiero que me acompañen a leer en este Salmo 119 una de sus estrofas, una de sus tantas estrofas como se puede ver. Vamos a comenzar a leer a partir del versículo 81. Salmo 119, versículo 81. Y la palabra del Señor nos dice, el salmista nos dice, desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen, ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Señor Jesús, te alabamos, Padre Santo, te exaltamos a ti, Señor. A ver si estamos a ti, oh Padre de la gloria, porque nos permites compartir tu palabra de aquí, desde nuestra casa, de nuestro hogar. Y también permite que otras personas puedan ser edificadas a través de este audio y principalmente de forma directa en tu palabra. Porque es un privilegio tener la palabra en nuestras manos, en nuestras casas, en nuestros hogares. Y es hora de quitar el polvo y usarlas. Es hora de meditar en tu palabra. Si algo podemos hacer en este confinamiento o en esta cuarentena es buscar más de ti. Y un medio especial para ello, un medio para conocerte, para crecer y entender cada día más tu gracia es a través de tu palabra. Así que si yo estoy a ti, Señor, porque permite que a través de Salmo 119, tu palabra nos recuerde qué debemos hacer en medio del sufrimiento. Así estamos a ti, Señor, por ello, y en ti esperamos para que sea tu Espíritu Santo edificando nuestras vidas, para que crezcamos cada día más y más a la estatura y a la medida de Cristo mismo. A ti sea la gloria, Señor Jesús, hoy, mañana y siempre. Amén y amén. Como dije al comienzo, la palabra del Señor no está en cuarentena. Ella sigue siendo viva, eficaz, verdadera, fidedigna, inerrante. Y por esta razón, por la gracia del Señor, vamos a ser edificados a través del Salmo 119, siguiendo la serie que hemos llevado ya de hace muchísimo tiempo. Incluso en estos días sacamos la cuenta, van aproximadamente 2 años de que comenzamos a dar los salmos, uno por uno, pero como normalmente se hace, dando un panorama de ellos, y mucho más como cuando es un salmo como este, ¿no? Un salmo 119 que es bastante extenso, son 176 versículos, imagínense. Entonces vamos a ver de forma panorámica lo que presenta el salmo y cómo nosotros hoy en día podemos ser edificados a través de la palabra de Dios, a través de este salmo 119. Para comenzar, quisiera que tomemos en cuenta ciertas notas que hemos de tomar en cuenta cuando leemos este Salmo 119.
Quizás es primera vez que usted escucha acerca del Salmo, o quizás tuvo una oportunidad durante su vida cristiana o como persona de escuchar una predicación en este pasaje. Pero quiero que tomen en cuenta estas cosas. Como hemos de tomar en cuenta estas cosas, la primera de ellas, y creo que es la más obvia, es que es el salmo más largo. Este salmo es el himno de adoración y alabanza más largo de entre los salmos. Pero también cuando leemos el Salmo 119 nos damos cuenta de que hay algo que la difiere o la hace diferente a otros salmos. Por ejemplo, eso diferente, incluso algo confuso, es que cada salmo está a parecer dividido de forma natural. Y cada salmo comienza con una palabra que ninguno de nosotros entendemos, ni siquiera están en el idioma del inglés. ¿Pero por qué será? Sería la pregunta. Es que este salmo es un salmo acróstico. Es un salmo acróstico alfabético. Y los salmos alfabéticos acrósticos son salmos que están divididos por estrofas y que son evidenciadas. Por esta razón podemos ver que cada estrofa de este Salmo 119 tiene 8 versículos. Pero cada estrofa de este salmo comienza con una letra del alfabeto hebreo. Y por esta razón, si se da cuenta, si usted cuenta cada una de estas estrofas, en total el Salmo 119 tiene 22 estrofas. ¿Pero por qué razón? Porque el alfabeto hebreo contiene 22 letras. Por esa razón nos damos cuenta de que es un salmo algo diferente a otros, pero quiero que también tome en cuenta de que este es un salmo personal y muy íntimo. En el Salmo 119 se usa mucho estos pronombres. El pronombre yo, que habla en primera persona, en este caso habla del salmista, pero también el pronombre tú, que hace referencia a Dios mismo. Y estos dos pronombres nos muestran que es un salmo personal e íntimo. Es, digamos, de esta manera una conversación, una oración del salmista para con su Dios. También creo que tomemos en cuenta de que este salmo muestra de forma clara y constante la ley de Dios. La pone en lo más alto. Pero también creo que tome en cuenta de que sería un error pensar y creer que solamente esto es lo que se resalta en el Salmo. Y por esta razón quizá yo pueda preguntar en este momento, o las personas que me escuchan a través de las redes, si alguna vez han leído el Salmo, quizá me digan que sí, lo he leído, lo he escuchado. Y puedo preguntar, ¿qué me muestra el Salmo 119? Y muchos dirían, pues la ley de Dios, la palabra de Dios. Y ciertamente es correcto, pero sería un error obviar otra verdad que se muestra en el Salmo 119. Y esta verdad o este tema revelado en toda la palabra de Dios es el sufrimiento, es la aflicción. Dese cuenta que el Salmo, teniendo 176 versículos, en 171 versículos hace referencia directa a las Sagradas Escrituras. Por esto el énfasis claro que se hace en la palabra de Dios. Pero también el tema del sufrimiento se trata versículo tras versículo. No hay un solo versículo de este salmo que no toque el tema del sufrimiento. ¿Pero por qué razón? La razón que se nos presenta en el Salmo 119 es que el que profesa palabras tan hermosas acerca de la palabra de Dios, acerca de la ley de Dios, es un hombre que estaba hundido en un gran sufrimiento. Esta es la razón por la cual el tema del sufrimiento también se ve de forma clara en el Salmo 119. Y es importante que tomemos en cuenta estas dos cosas, que se muestra la ley de Dios, pero también la vida de un hombre que sufre. Porque si no, el retrato o el panorama del Salmo estaría incompleto y sería un poco confuso por qué razón se le hace tanto énfasis en la palabra de Dios. Debido a que es un salmo bastante extenso y bastante largo, quiero que tomemos en cuenta 3 aspectos a través de este Salmo 119.
son aspectos que el Salmo evidencia de forma clara. El primer aspecto que se muestra son las aflicciones del salmista. El segundo aspecto son las peticiones del salmista. Y por último son las resoluciones que él toma como persona que sufre. Cuando comienza el Salmo, podemos evidenciar unas peticiones del salmista con respecto a la ley o a la palabra de Dios. Él quiere que la ley y la palabra de Dios habite en su corazón. Pero, como dije al comienzo, también se puede ver las aflicciones por las cuales pasaba el salmista. Podemos ver aflicciones que vienen de lo externo, pero también aflicciones que vienen de lo interno. Aflicciones externas, ¿cuáles serían? Serían como las que él presenta constantemente acerca de sus enemigos, acerca de los soberbios. Podemos ver, por ejemplo, en el versículo 61 de este salmo dice: compañía de impíos me han rodeado. Versículo 69 dice: contra mí forjaron mentira los soberbios. También dice el versículo 85: los soberbios me han cavado hoyos, porque ellos no proceden según tu ley. Muestra de forma constante que los enemigos están causando en el salmista muchísimo sufrimiento. ¿Y sabe algo? Así como el salmista padecía y sufría por causa de sus enemigos, quizá usted también esté sufriendo de la misma manera. Y es que dése cuenta, hermano o amigo, que estamos en un mundo caído. Y como el mundo está caído, la naturaleza o la creación de Dios actúa ¿de qué forma? De forma caída, de forma depravada. Y estas circunstancias o este ambiente era que le producía mucho sufrimiento al salmista. Incluso las palabras del salmista nos muestran al parecer de que tanto era su sufrimiento el cual estaba pasando, que incluso estaba enfermo, estaba padeciendo enfermedad. Y como sabemos, esto es causa de qué? Del pecado, porque el pecado entró al mundo, y que el pecado entró al mundo, el mundo está caído, está corrompido. El mundo, todos los hombres vivimos día tras día las consecuencias del pecado. Mucha gente hoy día se pregunta de forma escandalizada: ¿por qué razón Dios permite el coronavirus? ¿Qué está sucediendo en los últimos tiempos? ¿Ya Cristo viene? La palabra de Dios dice que Cristo viene, y ciertamente es así. Es una promesa que nosotros esperamos como pueblo del Señor. Pero dése cuenta que el coronavirus, o como también se nombra COVID-19, es un resultado o es producto del pecado que habita en el mundo. Como vivimos en un mundo caído, vamos a estar expuestos ante estas enfermedades, ante los problemas. Incluso vamos a estar expuestos ante otros hombres que, como están caídos en su naturaleza, van a actuar de manera caída. Por esa razón el salmista dice: estos soberbios no proceden según tu ley, ellos desobedecen tu ley. Y por esta razón el salmista después dice en este salmo al final que el salmista los aborrece, porque ellos aborrecen la ley o la palabra de Dios. Ellos la aborrecen. Por esta razón, en conclusión, sabemos y entendemos todos que todos sufrimos. El sufrimiento no se puede evitar. El sufrimiento es el principal resultado y fruto del pecado que entró al mundo. Por esa razón, todos estamos expuestos ante él. Pero es interesante ver cómo el salmista, cuando coloca el sufrimiento externo al sufrimiento interno que estaba padeciendo, o sea que usted con esa balanza, la balanza se inclina de forma completa al sufrimiento interno. Pero quizás usted diría: ¿pero qué sufrimiento interno? ¿A qué te refieres? El salmista nos muestra que el principal sufrimiento y la principal preocupación que él tenía era para con el mal, no principalmente el que habitaba fuera en el mundo, sino el mal que habitaba en su corazón. El salmista ve su corazón, ve su vida y sabe que es un corazón caído, que es un hombre caído, que es un corazón depravado y lleno de mal.
El salmista, hermanos, conoce la tendencia de su corazón. Él sabe que su corazón y su vida tiene una tendencia pecaminosa, una tendencia hacia rebelarse ante la ley de Dios. Y por esa razón, versículos como el versículo 36, dice el salmista: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. También dice el versículo 29, aparta de mí, Señor, el camino de la mentira. Y también el versículo 133, el salmista dice el salmista, o pide el salmista a Dios, ordena mis pasos con tu palabra. Y que ninguna iniquidad, o sea, que ningún mal, Señor, se apodere de mí, se enseñoree de mí, de mi vida, de mi corazón. El salmista veía, hermanos, el pecado que habitaba en su corazón como una gran amenaza. Muchas personas cuando escuchan o se les dice que son pecadores, ¿sabe qué dicen? Sí, está bien, todos somos pecadores, no hay problema alguno. Pero sabe, el salmista sabía, entendía, como muchas personas, que todos somos pecadores y que el pecado habita en nosotros. Pero el salmista se ha determinado a darle una batalla o una guerra a ese mal o a ese pecado que habitaba en su corazón. Y por esta razón, ¿sabe qué hace el salmista? Hace lo que vimos en estos versículos. Él clama, le pide a Dios que guíe su corazón. Él clama y pide a Dios que el mal, que la iniquidad que habita en su corazón no tome dominio y control de él. Por eso él dice: Señor, ordena mis pasos. ¿Sabe por qué razón el salmista hace mucha referencia a la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es el remedio para un corazón lleno de pecado y de mal. La palabra de Dios era la solución que el salmista necesitaba en cada momento. Y por esa razón se la pide a Dios. El salmista sabía que su corazón estaba lleno de mal. Y sabía que el pecado que habita en su corazón podía destruir por completo su vida. Y por esta razón es que el salmista busca la ayuda de Dios. El salmista dice que él había determinado en su corazón el obedecer la ley de Dios, el escudriñarla, el meditar en ella. Pero el salmista sabía que sus mejores intenciones de obedecer la palabra de Dios, de hacer lo correcto, de vivir a lo que la ley de Dios dice, el salmista sabía de que esto era imposible, que se mantuviera con el tiempo si no era con la ayuda de Dios. El salmista sabía que esa llama que se había encendido en su corazón solamente podía permanecer ardiendo con el tiempo si Dios lo ayudaba. Muchas personas hoy en día pretenden cambiar sus corazones, pretenden cambiar hábitos pecaminosos. Van a los psicólogos, incluso muchos van al doctor, van a especialistas con respecto a cómo crear sus hogares, cómo ser buenos padres, cómo ser buenos hijos. Pero el hombre no se da cuenta de que estas son falsas soluciones. La única solución que el hombre tiene para no andar o caminar en el pecado, vivir una vida en el pecado, vivir una vida en la práctica del pecado, es Dios mismo, es la palabra de Dios. Por esa razón es que el salmista se agarra firmemente a la palabra de Dios, porque él sabía que la palabra de Dios podría purificar y limpiar su sucio corazón. Y el salmista nos muestra que es realmente importante, hermanos y amigos, reconocer nuestra condición ante Dios. Porque si nunca reconocemos que nuestro corazón está sucio, pues entonces nunca iremos a aquel que lo puede limpiar. Es importante reconocer nuestros pecados, nuestro orgullo, nuestra rebeldía, para ir a Dios en arrepentimiento. Estas son las aflicciones del salmista. Pero junto con las aflicciones, como vimos en estos versículos, se muestran peticiones. Son peticiones que el salmista hace. Aproximadamente en este salmo
se pueden hallar 90 peticiones. Imagínense, son bastantes. 90 peticiones. Peticiones como las de líbrame, sálvame. Peticiones que muestran la agonía o el sufrimiento por el cual el salmista estaba pasando. El salmista nos muestra a través de estas peticiones de que él necesitaba sí o sí la ayuda de Dios. Él sabía y entendía que el entender la palabra de Dios, incluso el obedecer la palabra de Dios, era algo que él no podía hacer solo. Él sabía y entendía que necesitaba la ayuda de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra es la palabra de Dios. Muchas personas pueden en este Salmo 119 y pensar que aquí en este Salmo se halla una biblioidolatría, o sea, una idolatría a la palabra de Dios o a la ley de Dios, por lo enfático o lo repetitivo que se hace esto. Pero debemos entender de que aquí no se hace una idolatría de la palabra de Dios en este sentido. Debemos recordar que la ley, los testimonios, los juicios, los mandamientos, lo cual el salmista hace referencia, son mandamientos, son la ley, pero ¿de quién? De Dios mismo. El salmista aquí profesa y habla de una devoción y una entrega completa a los designios de Dios. Por esta razón la palabra juicio se repite muchísimo. Él dice, amo tus juicios, ando en tus juicios, amo tu justicia. Y una vez un hombre, un conocido predicador, se acercó a este salmo y él decía, no entiendo, o sea, no comprendo cómo es que el salmista dice que él ama los juicios de Dios. Es como que aquí hubiera alguien o en sus casas haya una persona que clame y le pide a Dios que haga justicia, que derrame su ira sobre él. Sí, sería algo contraproducente, ¿no? El hombre normalmente busca la misericordia de Dios, no su juicio, no su justicia, porque él sabe cómo terminarían las cosas. Pero este hombre, con el estudio de la palabra, se dio cuenta de que cuando el salmista usa esta palabra juicio o sinónimos de ella, no se refiere a la sentencia de Dios, no se refiere a ello. Se refiere a lo que Dios opina acerca de algo. En pocas palabras hablamos de la mente de Dios. Por esta razón, cuando se habla de la ley de Dios, no se puede tomar esto como simplemente los 10 mandamientos. Ama a tu Dios sobre todas las cosas, ama a tu prójimo como a ti mismo. No. La ley de Dios, a la cual el salmista hace referencia, no se limita a 10 mandamientos. Cuando él usa la palabra ley, también se usa la palabra Torah. Y esta palabra judía se usaba, ¿sabe para qué? Para hacer referencia a las enseñanzas de toda la palabra de Dios, de todas las escrituras. Pero entonces diría la gente, ¿por qué entonces se usa la palabra ley? Se usa la palabra ley porque estas enseñanzas, porque estas palabras deben ser obedecidas. Por esta razón el salmista dice, Señor, yo he cumplido el fin de tu ley, yo la estoy obedeciendo. Yo ando y vivo conforme a las enseñanzas de la palabra de Dios. Por esta razón, cuando él dice, Señor, tus palabras son mi delicia, tu ley es mi delicia, ellas me confortan, me dan fuerzas, hace referencia a que si la ley es toda la palabra de Dios, que se puede encontrar en toda la palabra de Dios, primeramente la revelación de Dios mismo. Pero también se puede conseguir qué es lo que Dios piensa acerca de nosotros. Pero también se puede conocer qué cosa, sus promesas, su misericordia y su gracia. Y esto era lo que le confortaba a su corazón en el sufrimiento. Por esa razón el salmista dice, en el versículo 92, dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya yo en mi aflicción hubiera perecido. El salmista ve la ley de Dios, la palabra de Dios, como un salvavidas. Por esta razón, el salmista nos debe llevar a pensar algo.
Y la pregunta no sería si sufrimos, porque todos sufrimos. La pregunta es, ¿qué hacemos en el sufrimiento? ¿Hacemos lo que el salmista hace? Porque el salmista nos muestra a alguien que cuando sufre, ¿qué hace? Se acerca a Dios. Por esa razón el título de la predicación de este salmo es arraigado de la palabra de Dios. Vemos a un hombre que sufre, que está casi muerto. Él dice, casi estoy en el polvo de la tierra. Pero el salmista dice, pero yo, Señor, he confiado en tu palabra. El salmista dice, los enemigos me atacan, me causan daño, estoy sufriendo, pero el salmista termina diciendo, pero Señor, estoy en tu palabra. Esta frase se repite muchísimo en el salmo. Y hace referencia, hermano, que el salmista se había apropiado de la palabra de Dios. La había hecho propias, la había hecho suyas. El salmista nos muestra una devoción, nos muestra una pasión por la palabra de Dios, por escudriñarla, por conocerla. ¿Y sabe por qué? Él dice, porque para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra. Tu palabra permanece para siempre. De generación en generación es fiel tu palabra. Versículos 89 y 90 del Salmo. ¿Sabe por qué se arraiga firmemente de la palabra o de la ley o de los testimonios? Porque esas palabras y esa ley es la ley de Dios. O sea que cuando el salmista presenta una devoción completa hacia la ley, ¿qué es entonces? Una devoción completa ¿a quién? A Dios mismo. Y el salmista, hundido en el sufrimiento y en el dolor, él dice, Señor, he propuesto en mi corazón obedecer tu ley y guardarla. Señor, he propuesto memorizarla, incluso para no ofenderte, Señor. Versículo 11, en mi corazón, Señor, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El salmista consideraba la palabra de Dios como un gran tesoro, como lo mejor que podía haber. El salmista dice incluso que la ley de Dios es mejor que millares de oro y de plata. Versículo 72 del Salmo. El salmista veía en la palabra de Dios un deleite, un gozo, una consolación. El salmista ya en la palabra de Dios hallaba todo. Y por esta razón, el salmista enfatiza el deseo que él tenía de que Dios le ayudara a mantenerse en esta ley y a seguir guardándola en su corazón. Esta semana se dio una cita que decía una palabra que compartió una de mi hermana, compartió un texto en el momento devocional de la mañana y era un pasaje en Daniel. Y decía este pasaje que Daniel había propuesto en su corazón el no contaminarse con lo que había allá en Babilonia. Él lo había propuesto en su corazón. El salmista nos muestra esta misma determinación. El salmista no solamente conocía, no solamente escudriñaba, no, estas palabras, hermanos, él había determinado guardarla en su corazón. El salmista sabía que la palabra de Dios debía habitar en su corazón, porque exactamente de su corazón salía todo aquello que ofendía y presentaba una rebelión clara ante esa ley. Muchos se conforman con conocimiento y más conocimiento, pero el conocimiento en sí mismo no es nada, si no alcanza el corazón de los hombres. Muchas personas tienen guardada su palabra, la Biblia, en un closet. Quizá la tienen en la sala llevando polvo. Incluso ahorita en cuarentena,
Hablando no solamente del inconverso, sino también de cristianos, pocos toman su Biblia. Porque el hombre ha guardado la palabra de Dios, pero no en sus corazones. Las ha echado a un lado, pensando y diciendo que la palabra de Dios no es suficiente para ellos. No es suficiente para consolarlos, no es suficiente para guiarlos. Y es que la tendencia del hombre cuando sufre es el apartarse exactamente de la palabra de Dios. Él se aparta de la palabra de Dios, ¿sabe para qué? Para andar en sus propios designios, en sus propios razonamientos. Por esa razón, como decía alguien, todos sufrimos, pero lo que cambia sería cómo la persona vive en el sufrimiento. Quizás muchas personas ahorita en cuarentena están en sus casas, de una manera sufren, quieren salir, quieren trabajar, quieren hacer lo que antes hacían, pero cómo ellos reaccionan ante el sufrimiento. Cómo yo reacciono ante el sufrimiento. Me refugio en la palabra de Dios. Uso mi tiempo para conocerle a Él. O simplemente digo, no, voy a hacer lo que yo pienso y lo que yo quiero. Cuando uno actúa de esta manera, actúa de manera irracional. Actúa como un animal. Por esa razón el salmista dice, el salmista, soy más sabio. He obtenido conocimiento. ¿Sabe por qué él dice esto? Lo dice y él lo explica porque yo medito en tu palabra. Dice el versículo 98, Señor, tú me has hecho más sabio que mis enemigos. ¿Pero con qué? Con tus mandamientos, Señor. Más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. La fuente de la verdadera sabiduría proviene de la palabra de Dios. Entonces la pregunta sería, ¿por qué muchos cristianos aún todavía se preguntan, hermano, amigo, ¿qué voy a hacer con mis hijos? ¿Qué voy a hacer con mi esposo? Si la sabiduría y todo el conocimiento proviene de la palabra de Dios. Corremos al vecino, al amigo, al hermano, sin antes primero correr a Dios mismo ante su palabra. El salmista conocía y entendía de que lo más valioso lo tenía. Y esto nos lleva a las resoluciones del salmista. ¿Cuáles son las resoluciones del salmista? Lo vamos a ver en algunos pocos versículos porque el tiempo se me ha acabado. El tiempo pasa bastante rápido. Versículo 16 del Salmo 119, él dice, me regocijaré en tus estatutos. Nunca, dice, no me olvidaré de tus palabras. Versículo 30, otra resolución que hizo el salmista en el sufrimiento y en el dolor, escogí el camino a la verdad y he puesto tus juicios delante de mí. Versículo 44 dice, guardaré tu ley siempre y para siempre y eternamente. Versículo 106, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. El salmista había determinado, hermano y amigo, el mantenerse en la palabra de Dios. Y esta devoción y esta dedicación a la palabra de Dios era tan intensa y grande que incluso muestra un celo por ella. El salmista dice que él cela la palabra de Dios. Él dice, mi celo me ha consumido. ¿Por qué razón? Porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Versículo 139. Hermanos, la devoción del salmista lo llevó a amar la palabra de Dios, pero a su vez a aborrecer muchas otras cosas. La palabra del Señor dice que es imposible servir a dos señores. Ama la palabra de Dios, ama a Dios, pues entonces tienes que aborrecer al mundo. Es imposible andar caminando en dos caminos a la vez. Es un solo camino. Y el salmista sabía cuál era el camino correcto. Él sabía qué tenía que hacer. Es impresionante que la sabiduría del salmista era tan grande que incluso él entendió que Dios soberanamente estaba utilizando el sufrimiento para moldear su carácter, para moldear su vida.
Porque él dice, versículo 71, bueno me es haber sido humillado, Señor, para que aprenda de tus estatutos. Wow, es impresionante. El salmista entendió por qué estaba sufriendo. Y nosotros aún todavía, quizá algunos de nosotros todavía nos preguntamos, Señor, ¿por qué mandas el coronavirus? ¿Por qué lo permitiste, Señor? Señor, no entiendo por qué estoy sufriendo. Pero el salmista llegó a conocer tan bien la palabra de Dios que incluso llegó a entender por qué estaba sufriendo, cuando muchas personas hoy todavía se siguen preguntando por qué sufren. La palabra de Dios para el salmista era lo mejor, lo más brillante. Muchas veces nosotros queremos alcanzar fama, riquezas, posesiones. Perdemos el tiempo pensando en estas cosas, pero el salmista no perdió su tiempo. Él amaba, anhelaba celosamente la palabra de Dios, en ella meditaba todo el tiempo. Hay unas preguntas que debemos hacer, no personalmente. Una de ellas es si realmente conocemos la palabra de Dios. Esta pregunta se le hace principalmente a los creyentes. ¿Conoces realmente la palabra de Dios? ¿Te esfuerzas día tras día a meditar en su palabra? ¿Te tomas el tiempo de leerla, de meditar en ella? ¿O quizá que estamos esperando que otro nos diga qué tenemos que hacer? Otra pregunta sería, ¿es la palabra de Dios, la Biblia, tu consuelo, tu guía en tiempos de aflicción, en tiempos de sufrimiento? Porque para el salmista sí lo era. El salmista incluso sabía que la verdad de Dios, la palabra de Dios, lo llevaría incluso más allá del sol. Por esa razón, la resolución, de entre muchas, para el creyente es que debemos anhelar la palabra de Dios. Que debemos pedirle a Dios, como el salmista lo hace de forma continua: Señor, ayúdame. Señor, permite que tu palabra se arraigue de mi corazón, porque conozco mi condición. Pero también hay una resolución para aquellos que todavía no han creído o no se han arrepentido. ¿Sabe por qué? Porque el versículo 155 dice, el salmista dice, lejos están los impíos, lejos está de los impíos la salvación. ¿Por qué razón? Porque no gustan tus estatutos. ¿Sabe qué es un impío? Un impío es alguien que tiene el conocimiento de la palabra de Dios, conociendo a Dios, conociendo la obra de redención que es dada a través de Cristo Jesús, aún así le rechaza. Eso es un impío. O sea que si tú, habiendo escuchado la palabra de Dios, aún así aborreces la ley de Dios porque no la obedeces y con tu vida te rebelas contra ella, ¿sabe qué dice el salmista? La salvación está lejos de ti. Para que Dios actúe a través del Espíritu Santo en la vida de un hombre, para que lo transforme, para que lo vivifique, para que cambie su corazón, ¿sabe qué hace falta? La palabra de Dios. Es un medio único y especial para que la palabra de Dios germine en la vida de los hombres. El salmista había determinado algo. Y su determinación era tan grande que él decía, no me importa que el enemigo o el malo me cause daño. Incluso él está clamando a Dios para que muestre misericordia, para que Dios en su soberanía cese el sufrimiento. Y él sigue esperando, porque aquí no nos muestra si Dios respondió a su clamor. Pero aún así la determinación de él era bastante clara. Señor, voy a continuar en tus mandamientos. Me voy a deleitar en tu ley. Y la determinación del creyente de nosotros debe ser la misma. Permanecer en la palabra de Dios. Y darnos cuenta de que la palabra de Dios es un medio bastante importante para la santificación del creyente. Y que nuestra fortaleza espiritual, nuestra madurez espiritual será medida a través del tiempo, de la dedicación
y de la determinación que tenemos para con la palabra de Dios. Eso va a determinar. Por esa razón creo que en una situación como la cual nos encontramos hoy día, en cuarentena, muchas personas recomiendan leer libros, ver películas, verse series, ¿no?, completas, porque hay tiempo. Pero la recomendación del salmista es bastante obvia y clara. Si vas a leer algo y si vas a ver algo, pues ve la palabra de Dios, ve la Biblia, ve las Sagradas Escrituras.